Vamos a ir entonces al capítulo 3 de Génesis y vamos a leer los primeros 6 versículos. Vamos a ir paso a paso porque saben, yo creo que en los primeros 6 versículos está plasmado el carácter de Satanás y también el deseo de Satanás acerca de lo que él quiere que nosotros pensemos del Señor. Las mentiras de Satanás están plasmadas aquí y son las mismas ayer, hoy y van a serlo hasta el día que el Señor venga. Vamos a leer entonces el versículo 1. Y dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol, de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Miren, hay algo bien importante aquí porque lo primero que Satanás está tratando de hacer o de mostrar a la mujer es que Dios no es un Dios bueno. La forma como él llega en el versículo 1, él está diciendo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Era eso lo que el Señor les había dicho? Miren, esto solo me hace pensar en los muchachos, ¿no? En los adolescentes, como cuando le dicen a su papá, papá, quiero que me compres un celular o quiero que me cambies un celular, ¿verdad? Y su papá le dice, no te vamos a dar un celular o no te vamos a cambiar tu celular. ¿Y qué es lo que muchas veces los muchachos dicen? Sí, papá, vos nunca me compras nada, ¿verdad? O cuando usted le dice, no, mira, a esta reunión no vas a ir. Sí, nunca me dejas ir a ningún lado, nunca puedo salir. Bueno, puede deducir de dónde viene esa actitud, ¿verdad? Miren, lo que Satanás quería que la mujer pensara es que Dios no era un Dios bueno, que Dios era un Dios que estaba en contra de que ellos pudieran disfrutar de lo que donde Él los había puesto y de lo que Él les había dado. La idea de Satanás es que nosotros pensemos que Dios es aquel que arruina la fiesta, ¿no? Que no nos deja tocar nada. Muchas veces pensamos que lo que Dios quiere es que nosotros obedezcamos un montón de reglas y pues, seguir a este Dios es algo aburrido, es algo difícil, es algo tedioso. Él no es bueno. Pero la mujer responde a él y le dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. O sea, ella tenía claro el mensaje. Pero miren lo que dice el versículo 3. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, no comeréis de él. Y ahí parece que añade un poco y dice, ni le tocaréis para que no muráis. Yo quiero mostrarles lo que Jehová dijo al hombre en el capítulo 2, o sea, el capítulo anterior, en el versículo 16, dice, y mandó Jehová Dios diciendo, de todo árbol. Miren, esto es bien importante porque Satanás decía de ningún árbol, pero Jehová dijo, de todo árbol del huerto puedas comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Él no dijo no le toques. Y yo no sé cómo la mujer llegó a esta conclusión de no tocarlo. Yo no sé si fue la mala administración de Adán, ¿verdad? Que cuando él transmitió el mensaje le dijo, mira, ni lo toques, ni lo toques. Yo no sé si eso fue lo que le dijo, pero la mujer tiene el mensaje, pero hay una pequeña distorsión en eso. Satanás está tratando de entrar en su mente, en su corazón, y en el versículo 4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y miren, esta es la segunda mentira que Satanás quiere que nosotros creamos acerca de Dios. En primer lugar, que Dios no es bueno, pero en segundo lugar, que Él miente, que su palabra no es verdad, que todo lo que Él dice no es cierto. Y es que
Si usted lo piensa, si nosotros quitamos la palabra de Dios de nuestra sociedad, de nuestra familia, de nuestra iglesia, entonces ya no hay un fundamento firme, ya no hay donde pararse. Ahora todo entonces puede convertirse en algo relativo, nadie tiene una verdad absoluta, todo es relativo. Pero verdaderamente nosotros necesitamos la palabra de Dios. El salmista, en el Salmo 19:8, me gusta mucho lo que él estaba diciendo. Él estaba diciendo, Salmo 19:8, si me acompaña. Miren lo que dice. Salmo 19:8. Dice así: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Miren, cuando usted tiene la palabra de Dios como el fundamento de su vida, como la instrucción diaria, su corazón se va a mantener alegre. No solamente eso, sino que dice que el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Hay algo bien importante en esto, porque cuando el Señor hablaba al pueblo a través del profeta Isaías, Él estaba diciendo: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Y dice: así como son los cielos de la tierra, así son mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos, y vuestros caminos más que vuestros caminos. Lo que trataba de decir el profeta Isaías es que nosotros necesitamos de Dios, necesitamos de sus pensamientos, de su palabra. En el Salmo 119 también decía: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. El deseo de Satanás es que nosotros no creamos en la palabra de Dios. El deseo de Satanás es que nosotros escuchemos la instrucción de Dios y creamos que hay algo mejor. Eso es lo que él cree. Él quiere creer que nosotros creamos, que hay algo mejor. Él está diciendo a la mujer: no morirás, no morirás. Dios, su palabra, no es cierto. Pero no solamente eso, sino que sigue en el versículo 5 y dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Miren, hay algo que nosotros tenemos que tener muy claro acerca de Satanás y sus mentiras. Algo que usted debe tener claro acerca de Satanás y sus mentiras es que las mentiras de Satanás tienen una pizca de verdad. Piénsenlo. La mentira de Satanás tiene una pizca de verdad, pero no la hace verdad, sino que la hace una mejor mentira. ¿Me entiende? Una pizca de verdad en una mentira hace una mentira mejor mentira. Porque sí es cierto que el día que ellos comieran, sus ojos iban a ser abiertos. Era cierto. Sí era cierto también que iban a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal, porque ahora iban a saber lo que era malo, pero no como Dios. Nunca iban a llegar a ser como Dios. Pero iban a llegar a ser como Dios en ese pequeño punto de saber ahora el mal. ¿Qué provoca entonces el que nosotros escuchemos las mentiras de Satanás? ¿Qué es lo que pasa con nosotros cuando prestamos oído a lo que Satanás tiene que decir? Miren, yo estaba pensando, por ejemplo, en la tentación de Jesús, en Mateo, capítulo 4. Cuando Satanás empieza a tentar a Jesús, él empieza a decir: ajá, y no es que Dios puede hacer una piedra pan, ¿verdad? ¿Y qué le dice el Señor? No solo de pan vivirá el hombre, ¿verdad? Y cuando lo lleva al pináculo del templo, le dice: la Biblia dice, le dice el Satanás, ¿verdad? A sus ángeles mandará. Ah, pero el Señor le dice: también la Biblia dice: no tentarás al Señor tu Dios. El Señor Jesús nos demostró la manera cómo luchar en contra de la tentación. Y era reconociendo el propósito y la verdad de la palabra de Dios. Cuando el Señor anunció su muerte a sus discípulos y Pedro le dijo: no, ojalá no mueras. ¿Qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás. Y de pronto eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando la duda empiece a entrar,
Cuando empecemos a ver con los ojos que vio la mujer el fruto, según el versículo 6, miren qué pasó. Dice, y vio la mujer el árbol que era bueno para comer y era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Fíjense en el proceso. Ella vio el árbol, ahora el árbol era bueno, ahora no solamente era bueno, sino que también era agradable, no solamente agradable, sino que también codiciable, ¿verdad? ¿Y qué hizo ella? Ella entonces comió, y no solamente comió, no solamente lo tomó y comió, sino que también dio a su marido. Miren, esto es lo que Satanás quiere que nosotros hagamos. Que nosotros empecemos a considerar lo que él dice. Nosotros digamos, ¿será que Dios no es un Dios totalmente bueno? ¿Será que Dios no es veraz en su palabra? ¿Será que Dios en realidad tiene propósitos distintos y no quiere que me dé cuenta? Pero miren, esto nos lleva a la consecuencia. Porque en el versículo 7 nosotros encontramos lo que sucede después de que ella ve, toma, come, da. Dice el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Miren, esto es lo que trae como consecuencia obedecer a Satanás. En primer lugar, ¿fueron abiertos sus ojos? Sí, fueron abiertos sus ojos. Pero ¿qué fue lo que obtuvo de que sus ojos fueran abiertos? Vergüenza. Cuando sus ojos fueron abiertos, se dio cuenta que estaba desnudo y le dio vergüenza y salió y cosió hojas, ¿no? Y se hizo delantales. Algunos pastores dicen que esa fue la primera minifalda. Y escucharon a Dios que andaba en el huerto, ¿verdad? Y les dio miedo y se escondieron. Su relación con Dios ya no era la misma. Su relación con Dios se había roto. Antes, cada vez que escuchaban a Dios, salían a platicar con Dios. Pero ahora escuchaban a Dios y se escondían porque tenían miedo. Entonces la consecuencia de no obedecer a Dios, de escuchar las mentiras del diablo, es vergüenza y miedo en contra de Dios. Pero miren, hay algo tan especial en estos versículos porque esto hace veraz lo que Pablo le decía a Timoteo: aun cuando nosotros fuéramos infieles, Dios permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. En el versículo 9 dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Miren, yo quiero que usted piense en esta frase, porque ¿será que Dios no sabía dónde estaban? ¿Será que se le habían escondido tan bien detrás del palo de mango que no los había visto? No. Las palabras de Jehová fueron: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú en cuanto a nuestra relación ahora? ¿Dónde estás tú en cuanto a tu pecado? Y de pronto es una pregunta que el Señor nos está haciendo a nosotros hoy también. ¿Dónde estás tú? ¿Has escuchado la mentira de Satanás? ¿Estás dudando de Dios? ¿Dónde estás tú? El Señor no llega con una actitud de enojo. Él no les llega gritando, Él no les llega diciendo: bueno, ¿dónde están los pecadores? Salgan de ahí. Ya los vi, salgan, ya sé dónde están. No, Él no llega diciendo eso, sino que Él llega diciendo: ¿dónde estás? Y miren lo que responde el hombre. El hombre tuvo la oportunidad de decir en este momento: Señor, aquí estoy, tú sabes dónde estoy. Pero no, él sigue y dice, y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó
que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Mire, el deseo del Señor una y otra vez es que el hombre pueda reconocer su pecado, confrontarlo con lo que él ha hecho. Pero el hombre dice, no, es que como estaba desnudo tuve miedo. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol? Y aquí empieza entonces una lucha en el versículo siguiente, el versículo 12, y dice, y él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y aquí es donde empezamos a ver cómo funciona la cuestión de las excusas, ¿verdad? Porque cada vez que nosotros excusamos a alguien por nuestro pecado, hablamos mal de nosotros mismos y hablamos mal de Dios también. Adán en el huerto del Edén empieza a decir, la mujer que tú me diste. Adán, eras el administrador. Te puse aquí para que cuidaras de todo. Y ahora me vas a decir que fue la mujer. Y el Señor viene y le pregunta a la mujer, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Y ella viene y le dice, la serpiente me engañó. Fue la serpiente que tú creaste también, ¿verdad? Porque Dios creó la serpiente. Y la serpiente, como no podía hablar ya, se fue mal, ¿no? No hubo a quien echarle la culpa. Pero miren, esto es algo bien importante porque esa es nuestra actitud. Esa es nuestra actitud ante nuestros errores. Nuestra actitud ante nuestros errores es siempre buscar un culpable. Siempre buscar quién tiene la culpa, a quién le puedo atribuir mi error. El Señor lo que anhela de nosotros es arrepentimiento, no justificación. Él no quiere que justifiquemos nuestro pecado, Él quiere que te arrepientas. Él quiere que reconozcas que te has alejado de Él, que has escuchado la mentira de Satanás y que has tomado una mala decisión. Pero el hombre no quiso hacerlo. Entonces el Señor en los versículos 14 y 15 hace una promesa. Y en el versículo 14 y 15 es lo que muchos conocen como el protoevangelio, el primer evangelio. Versículo 14, el Señor se dirige a la serpiente y dice, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Cada vez que nosotros vemos una serpiente, entonces recordamos lo que pasó en el huerto del Edén. Es un recordatorio. Pero no solamente eso, porque ahora está hablando acerca de la serpiente antigua, de Satanás, en el versículo 15, y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el carcañal. Y está hablando acerca de las simientes. Y miren, y es que hay algo bien importante en esto, porque parece que el Señor en el Edén, Él dividió la humanidad en dos, parece. Porque dijo, iba a haber una simiente de la serpiente y iba a haber una simiente de la mujer. Esta simiente de la serpiente va a tratar de herir a la mujer en el carcañal, pero la simiente de la mujer va a aplastar a la serpiente. Eso es lo que va a hacer el Señor Jesús cuando venga. Eso es lo que hizo también en el Calvario. La serpiente dio una pequeña mordida, pero al tercer día el Señor le demostró que Él era Dios y resucitó de los muertos para darnos a entender que en Él hay esperanza y hay salvación. Esta simiente de la mujer es la que va a aplastar a Satanás, pero la simiente de la serpiente es la que va a estar en contra de Dios. El Señor Jesús en Juan capítulo 8, estaba hablando con un grupo de judíos. Y estos judíos, en Juan capítulo 8,
cuando vemos los versículos del 31 en adelante, dice que ellos habían creído en Él, pero cuando Jesús empezó a decirles, miren, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Eso fue un detonante para ellos, porque dijeron, alto ahí Jesús, nosotros no somos esclavos de nadie, somos hijos de Abraham, ¿recuerdas? Y Él le dijo, no, ustedes no son hijos de Abraham. Porque si ustedes fueran hijos de Abraham, harían las obras de su padre Abraham. Pero miren lo que dice, versículo 42, le dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues, no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Versículo 44 le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Ellos son la simiente de la serpiente, los simientes de Satanás, los que no creen en Dios, los que no quieren escuchar a Dios y los que desean o deseaban en ese momento que Jesús muriera también. El Señor entonces da el primer evangelio en estos versículos, pero le da el primer evangelio para que ellos tuvieran esperanza. Pero miren, hay algo especial acerca de Jesús también, acerca de Dios, y es que Él, aparte de ser un Dios amoroso y un Dios misericordioso y fiel, Él es un Dios justo, es un Dios que no pasa por alto el pecado. Cuando usted no disciplina a su hijo, usted no le está mostrando amor. El Señor nos muestra que cuando Él ama, disciplina y azota a aquel que tiene por hijo. En el versículo 16, Él da entonces el castigo a la mujer, al hombre, y dice a la mujer, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, y con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Miren, este es un versículo polémico. Este es un versículo que ha corrido gente de las iglesias. Pero quiero que entendamos lo que el Señor está tratando de decir a la mujer. Él está diciendo, miren, iba a multiplicar en gran manera los dolores de sus preñeces. O sea, cada vez que la mujer tiene un hijo, ella tiene que recordar también lo que sucedió en el Edén. Pero esa no es la parte polémica hasta ahora, sino que dice el versículo 16, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y esta es la parte que muchas personas dicen, yo creo que ahí no quiso decir, yo creo que ahí lo que ahí quiso decir es que el deseo de la mujer iba a ser para su marido y él se iba a enseñorear de ella. ¿Qué mayor castigo quiere usted? ¿Verdad? Ahí es donde muchas dicen, no, Señor, ¿por qué? Pero saben, es que lo que sucede es que el deseo del Señor es que nosotros no sigamos el diseño del mundo, sino que sigamos el diseño de Él planeado para el matrimonio. Si nosotros vamos a Efesios capítulo 5, Él dice, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos como al Señor. Así que ustedes no pueden hacerlo solas. Así que esta es una prueba para que usted viva como para el Señor, no como para su marido. Cada vez que usted ve a su marido, usted va a decir, no puedo. No, definitivamente, no puedo. Señor, dura es esta carga. No. Pero cuando usted entiende el diseño de Dios, entonces usted vive como para el Señor, se sujeta como para el Señor. Y en el versículo 17, va con el hombre y le dice al hombre, por cuanto obedeciste a la voz de la mujer, mire, por cuanto no fuiste un buen administrador de tu casa, por cuanto dejaste que ella tomara las decisiones, por cuanto dejaste que ella guiara tu vida también y comiste del árbol,
maldita será la tierra por tu causa. Miren que la maldición viene directamente a la tierra. Dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, o sea que sí van a morir. Porque de ella fuiste tomados, pues polvo eres y al polvo volverás. Estaba diciendo el Señor al hombre, si trabajar era divertido, ahora va a ser difícil. Si no había tanta lucha en recoger el fruto del campo, ahora lo va a haber. No solamente va a ser difícil cosechar, sino que ahora van a haber espinas y cardos, ¿verdad? Y esa es la misma idea de que ahora tenemos tanta lucha con plagas, con malas hierbas, todo esto, ¿no? Lo difícil, lo costoso que iba a ser llevar el pan a la mesa y comer de él. Y lo iba a hacer hasta que muriera, hasta que muriera. Ellos se dieron cuenta de pronto que el engaño de Satanás fue grande, que no todo lo que Satanás les prometió era tal como él los había dicho, ¿no? Es como cuando usted compra algo de China por internet, no le dan lo que le ofrecen. Pero nosotros vemos la misericordia de Dios. Versículo 20 dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. Adán le cambió el nombre a la mujer, ya no se llamaba varona, ahora se iba a llamar Eva. Porque en su corazón también estaba el deseo de que ella fuera la madre de los vivientes, no de los muertos, no de los que iban a morir, sino de los que iban a vivir. Eso nos da a nosotros una idea de que él había reconocido el juicio de Dios y él había reconocido también la promesa de Dios. En el versículo 21, dice, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. También en este versículo se registra el primer sacrificio donde alguien tenía que cubrir la vergüenza del hombre. Y fueron estos animales que el Señor sacrificó para poder cubrir esa vergüenza que ellos querían cubrir con hojas. Algo perecedero, el Señor les dio algo que durara más, que cubriera su vergüenza. También nos da la idea, ¿no?, de que para que hubiese esa cobertura de su vergüenza, iba a tener que haber derramamiento de sangre. Por eso algunos toman este versículo también como el inicio de los sacrificios. El Señor no solamente les da una esperanza, sino que también les cubre su vergüenza. Y en el versículo 22 en adelante dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, ahora sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces el Señor no solamente cubre su vergüenza, sino que también toma la decisión de sacar al hombre del huerto del Edén. El Señor sabía que ya había fallado una vez y estaba cuidándolo de que no tomara una decisión fatal de tomar del árbol de la vida y ahora no iba a morir, sino que iba a vivir en pecado eternamente. Esa es una muestra de misericordia. Lo alejó del árbol de la vida. No solamente eso, sino que lo sacó del huerto y lo puso, dice, al oriente. Y lo puso, para que labrase la tierra de que fue tomado. O sea, el Señor le dijo, está bien, no los voy a destruir, no los voy a matar, les voy a dar otra oportunidad para que ustedes vuelvan a empezar y ahora vivan confiando en mí. El Señor quería cuidar de ellos, darles otra oportunidad. Y es que así es el Señor.
El Señor está interesado en saber dónde estamos nosotros en cuanto a nuestra relación con Él, porque en Él hay esperanza. Yo quiero que nosotros meditemos en un par de cosas esta mañana. Miren, Satanás sigue usando las mismas armas para hacernos dudar de quién es Dios, de su palabra, de su propósito. Pero nuestra arma más fuerte es la fe. La fe es la certeza, la seguridad de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es un don de Dios según Efesios 2:8. Y la fe viene como resultado de oír y oír la palabra de Dios. Así que es la confianza en lo que Dios ha dicho en su palabra lo que nos mantiene adelante y firmes. Hay un versículo en 1 de Juan 5, versículo 4. Quiero leerlo. Sé que de pronto casi no tengo tiempo ya, pero quiero leérselos porque me pareció muy bonito. 1 de Juan 5:4 dice así: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es su fe la que va a ayudarle a vencer al mundo. Las consecuencias de nuestro pecado siempre nos llevarán lejos de Dios. Y miren, algo que el Señor anhela no es que usted busque excusas, sino que usted se arrepienta. No se justifique, arrepiéntase. Eso es lo que el Señor quiere. Dios es fiel y ha sido fiel desde el principio y lo seguirá siendo. Él quiere darnos entonces una oportunidad para que volvamos a empezar. No espere. Yo no sé cómo vino usted esta mañana. Yo no sé cuáles son sus luchas. Yo no sé si usted está escuchando a Satanás o tiene una conversación ya con él pendiente. Pero el Señor está mostrándonos que el fruto de eso no va a ser bueno. Él quiere arrepentimiento. Él quiere dar una oportunidad. Hoy puede ser el día. Vamos a orar. Padre.